Hay algo ahí afuera que está robando tu paz en este mismo instante y ni siquiera lo sabes. Una fuerza invisible está desgarrando tu tranquilidad, está destrozando tu estabilidad emocional, está arrancando de raíz cada pedazo de seguridad que creías tener. Miles de personas en este momento están siendo arrasadas por tormentas internas tan violentas que no pueden ni respirar, tan devastadoras que no logran encontrar un solo segundo de silencio en medio del caos total. La ansiedad los devora vivos, el miedo los paraliza, la incertidumbre los está hundiendo en un abismo sin fondo. ¿Y tú? Sí, tú que estás escuchando esto ahora mismo, podrías ser el siguiente si no prestas atención a lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos. Esto no es un juego, esto es tu vida, esto es tu cordura, esto es todo lo que importa. Hola, soy Benjamín y hoy quiero hablarte sobre algo que puede transformar radicalmente la manera en que enfrentas las tormentas de tu vida. Vamos a sumergirnos en el Salmo 29, un texto antiguo pero poderosamente vigente, que nos revela la voz de Dios en medio del trueno, la presencia divina en medio del caos absoluto. Antes de que entremos de lleno en esto, si tú, como yo, crees que hay un poder superior, una luz más allá de la oscuridad, te invito a que dejes tu me gusta ahora mismo. Es un acto sencillo, una declaración de tu fe sin palabras, un pequeño sí a Dios en medio del ruido. Es tu manera de decir que no estás solo en esto, que reconoces que hay algo más grande que tus circunstancias, más poderoso que tus miedos. El Salmo 29 es uno de esos pasajes bíblicos que sacuden el alma. No es un texto suave ni reconfortante en el sentido tradicional. Es crudo, es visceral, es una descripción poética de la gloria y el poder abrumador de Dios manifestándose a través de la naturaleza misma. Comienza con una convocatoria urgente. Tributen al Señor, oh seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre, adórenlo en la majestad de su santuario. Estas palabras no son una sugerencia amable. Son un llamado a reconocer quién está realmente a cargo del universo, quién sostiene cada átomo de la creación con su palabra. Y luego viene la descripción que te eriza la piel. La voz del Señor está sobre las aguas, truena el Dios de gloria, el Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena con potencia, la voz del Señor resuena con majestad. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Piensa en eso por un momento. Los cedros del Líbano eran árboles legendarios, monumentales, símbolos de fortaleza y permanencia en el mundo antiguo. Y aquí el salmista nos dice que la voz de Dios los parte como si fueran ramitas secas. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. Sacude el Señor el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. Este es un Dios que no puede ser domesticado ni reducido a una imagen reconfortante en la pared de tu sala. Este es un Dios cuya presencia es tan abrumadora que toda la creación responde con temblor y asombro. Y sin embargo, justo en medio de esta descripción de poder incomprensible, el Salmo termina con estas palabras sorprendentes. El Señor está sentado en su trono sobre el diluvio. El Señor reina como Rey eterno. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Ahí está la paradoja divina que necesitas entender hoy. El mismo Dios que sacude montañas y parte árboles milenarios con su voz. El mismo poder que hace temblar la tierra y divide los cielos con relámpagos. Ese mismo Dios te ofrece paz. No cualquier paz, no la ausencia temporal de problemas, sino una paz que viene directamente del trono eterno. Una paz que existe precisamente porque Dios está en control absoluto de todo, incluyendo las tormentas que te aterrorizan. Ahora déjame conectar esto con tu vida en este momento. Vivimos en una época de tormentas constantes.
No hablo solo de las tormentas meteorológicas que arrecian cada temporada con más furia, aunque esas también son parte de nuestra realidad. Hablo de las tormentas internas, esas que nadie más puede ver, pero que tú sientes cada segundo de cada día. La tormenta de la ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y la mente inundada de preocupaciones. La tormenta de la incertidumbre económica, cuando no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, cuando los números simplemente no cuadran y el estrés se acumula como nubes negras sobre tu cabeza. La tormenta de las relaciones rotas, cuando alguien que amabas se convirtió en un extraño o peor aún, en alguien que te hiere. La tormenta de la soledad que te hace sentir invisible en medio de millones de personas conectadas digitalmente, pero desconectadas humanamente. Estas tormentas son reales. El dolor que causan es tangible. Y si eres honesto contigo mismo en este momento, probablemente puedas identificar al menos una tormenta que está rugiendo en tu vida ahora mismo. Tal vez son varias. Tal vez sientes que estás en medio de un huracán categoría 5 emocional y no sabes cómo vas a sobrevivir. Tal vez has intentado todo. Has buscado soluciones en libros de autoayuda, en terapia, en distracciones, en relaciones, en sustancias, en trabajo excesivo, en cualquier cosa que prometa aunque sea un momento de alivio. Y aún así, la tormenta sigue ahí, implacable, devastadora. Aquí está lo que el Salmo 29 quiere que comprendas. Tus tormentas no son más grandes que Dios. Lee esa frase de nuevo lentamente. Tus tormentas, por devastadoras que sean, por abrumadoras que se sientan, no son más grandes que la voz que parte cedros y sacude montañas. El problema no es que Dios sea demasiado débil para tus problemas. El problema es que hemos olvidado quién es Dios realmente. Hemos creado versiones domesticadas de lo divino, imágenes cómodas que caben en nuestras expectativas limitadas. Queremos un Dios que elimine inmediatamente cada incomodidad, que funcione como un servicio de delivery espiritual, que trae paz instantánea sin que tengamos que enfrentar nada difícil. Pero el Dios del Salmo 29 no funciona así. Él es el Dios que está sobre las aguas impetuosas, no el Dios que necesariamente calma cada ola al instante, aunque puede hacerlo, sino el Dios que reina soberano sobre el caos mismo. Él está sentado en su trono sobre el diluvio, mientras tú te sientes ahogado por las circunstancias. Él está por encima de ellas, gobernándolas, controlándolas, usándolas incluso para propósitos que tu mente finita no puede comprender en el momento. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que necesitas hacerte. ¿Realmente crees que Dios es más grande que tu situación actual? No te apresures a responder. No des una respuesta automática y religiosa. Piénsalo de verdad. Cuando estás despierto en la madrugada con el pecho oprimido por la ansiedad, ¿crees en ese momento que Dios es más grande que tu miedo? Cuando miras tu cuenta bancaria y los números te aterrorizan, ¿crees que Dios es más grande que tu necesidad? Cuando te sientes completamente solo y abandonado, ¿crees que la presencia de Dios es más real que tu soledad? Esta no es una pregunta teológica abstracta. Es la pregunta más práctica que existe, porque tu respuesta determina cómo vas a vivir el resto de tu día, de tu semana, de tu vida. Si realmente crees que Dios es el Dios del Salmo 29, el Dios cuya voz tiene poder para transformar realidades, entonces tienes acceso a una paz que el mundo no puede darte ni quitarte. Pero si en el fondo crees que tus problemas son más grandes que Dios, entonces vivirás en un estado perpetuo de pánico y desesperación. Déjame compartir contigo una historia que ilustra esto de manera profunda. Hubo una vez un hombre llamado Horacio Spafford. Era un abogado exitoso en Chicago a finales del siglo XIX, un hombre de fe, un líder en su comunidad, alguien que había construido una vida aparentemente sólida. Tenía una esposa amada llamada Ana y 4 hijas hermosas.
La vida parecía estar llena de promesas y bendiciones. Pero entonces comenzaron las tormentas. Primero vino el gran incendio de Chicago en 1871. Horacio había invertido fuertemente en propiedades inmobiliarias en la ciudad y en una sola noche devastadora vio gran parte de su fortuna convertirse en cenizas literales. El fuego consumió edificios, negocios, vidas enteras. La pérdida financiera fue catastrófica, pero Horacio era un hombre de fe. Oró, confió, creyó que Dios los llevaría a través de esto. Y lentamente, dolorosamente, comenzó a reconstruir. 2 años después, en 1873, la familia necesitaba un descanso desesperadamente. Decidieron tomar unas vacaciones en Europa. Horacio tenía algunos asuntos de negocios de último minuto que resolver. Así que el plan era que Ana y las 4 niñas viajaran adelante en un barco llamado el Ville du Havre, y él las alcanzaría pocos días después. Era un plan simple, razonable. Nadie podía imaginar lo que vendría. El Ville du Havre zarpó de Nueva York el 15 de noviembre de 1873, llevando a Ana y sus 4 pequeñas hijas hacia lo que debía ser un tiempo de descanso y restauración. Pero el 22 de noviembre, en medio del Océano Atlántico, en la oscuridad de la madrugada, el barco fue embestido por un buque británico llamado el Lochearn. El impacto fue devastador. El Ville du Havre comenzó a hundirse casi inmediatamente. Había 226 personas a bordo. El caos era absoluto. Gritos, oscuridad, agua helada, terror puro. Anna Spafford tuvo apenas minutos para reaccionar. Reunió a sus 4 hijas, Annie de 11 años, Maggie de 9, Bessie de 5 y la pequeña Tanetta de apenas 2 años. Las abrazó, oró con ellas, trató de mantenerlas cerca mientras el barco se inclinaba y el agua invadía cada espacio. Pero la fuerza del hundimiento era implacable. En la confusión desesperada, Ana fue separada de sus hijas. Fue arrastrada al agua helada. Luchó por sobrevivir, fue finalmente rescatada por un bote salvavidas y llevada al Lochearn. Cuando recuperó la conciencia, su primer pensamiento fue por sus niñas. Buscó desesperadamente entre los sobrevivientes. Preguntó a cada persona que veía. Describió a sus hijas una y otra vez, esperando, rogando que alguien las hubiera visto, que estuvieran en otro bote, que hubieran sido rescatadas. Pero a medida que pasaban las horas, la terrible verdad se volvió innegable. Annie, Maggie, Bessie y Tanetta no estaban entre los sobrevivientes. Las 4 habían perecido en las aguas oscuras del Atlántico. 4 vidas pequeñas, 4 futuros llenos de potencial, 4 pedazos del corazón de Anna, todos tragados por el mar en cuestión de minutos. Los sobrevivientes fueron llevados a Cardiff, Gales. Ana, destrozada más allá de las palabras, en shock profundo, logró enviar un telegrama a Horacio. Solo 2 palabras. Salvada sola. Imagina recibir ese mensaje. 2 palabras que destruyen tu mundo. Horacio había enviado a su familia por delante, confiando en que estarían seguras, anticipando reunirse con ellas en días. Y ahora, en un instante, su esposa era viuda de corazón y él había perdido a sus 4 hijas de una sola vez. Horacio inmediatamente abordó el siguiente barco disponible para ir a reunirse con Ana. Durante el viaje transatlántico, el capitán del barco, que sabía la tragedia que Horacio había sufrido, lo llamó a un lado en un momento específico. Le dijo que, según sus cálculos, estaban pasando por el área aproximada donde el Ville du Havre se había hundido. Estaban navegando sobre las aguas que se habían tragado a sus hijas. Nadie sabe exactamente qué pasó por la mente y el corazón de Horacio Spafford en ese momento. Parado en la cubierta de ese barco, mirando las olas que se extendían hasta el horizonte en todas direcciones, sabiendo que en algún lugar debajo de esa superficie oscura yacían los cuerpos de Annie, Maggie, Bessie y Tanetta. 4 niñas que solo días antes estaban vivas, riendo, soñando, siendo niñas, ahora silenciadas para siempre por el mar.
Cualquier persona razonable esperaría que Horacio se derrumbara completamente en ese momento, que maldijera a Dios, que gritara al cielo, que cuestionara todo lo que alguna vez había creído sobre la bondad divina, sobre la justicia, sobre el sentido de cualquier cosa. Había perdido su fortuna en el incendio. Había perdido a sus 4 hijas en el océano. ¿Qué clase de Dios permitiría tal acumulación de sufrimiento sobre un solo hombre, sobre una sola familia? Pero algo extraordinario sucedió en ese momento sobre las aguas que habían tomado a sus hijas. En lugar de desesperación total, en lugar de amargura consumidora, Horacio Spafford experimentó algo que solo puede ser descrito como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No una paz que significaba ausencia de dolor. El dolor era absolutamente abrumador. No una paz que significaba que todo tenía sentido. Nada de esto tenía sentido humano, sino una paz que venía del reconocimiento profundo de que incluso aquí, incluso en este momento de devastación inimaginable, Dios seguía siendo Dios. Seguía en su trono. Seguía soberano sobre las aguas impetuosas. Y ahí, en ese lugar de dolor más profundo, Horacio escribió las palabras de lo que se convertiría en uno de los himnos más poderosos jamás compuestos. Está bien con mi alma. Cuando la paz como un río asiste mi camino, cuando las penas como olas del mar se agolpan, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Lee esas palabras de nuevo. Cuando las penas como olas del mar se agolpan. Horacio no estaba negando el dolor. No estaba pretendiendo que todo estaba bien en el sentido superficial. Estaba reconociendo que las penas eran reales, que venían como olas, una tras otra, agolpándose, amenazando con ahogarlo. Pero en medio de esas olas, había encontrado algo más profundo que el dolor. Había encontrado la presencia del Dios que está sentado en su trono sobre el diluvio. El himno continúa. Aunque Satanás me acose, aunque pruebas vengan, déjame que esta bendita seguridad controle, que Cristo ha considerado mi desvalido estado y ha derramado su propia sangre por mi alma. Horacio no estaba escribiendo desde un lugar de victoria fácil o fe barata. Estaba escribiendo desde el lugar más oscuro que un padre puede conocer. Y aún así, estaba eligiendo anclar su alma no en sus circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Y aquí está lo más extraordinario. El himno termina con estas palabras proféticas. Mi pecado, o la dicha de este glorioso pensamiento, mi pecado, no en parte sino completo, está clavado en su cruz y ya no lo soporto. Alaba al Señor, oh mi alma. Está bien con mi alma. Y el Señor se apresurará, será mi día. La trompeta sonará, el Señor descenderá. Aún así, está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Horacio estaba mirando más allá de su dolor presente hacia una eternidad donde volvería a ver a sus hijas. Estaba eligiendo creer que este no era el final de la historia, que el Dios que permitió esta pérdida devastadora también era el Dios que había prometido restauración, resurrección, reunión. No era fe ciega, era fe que había sido probada en el fuego más caliente posible y había emergido purificada, fortalecida, profundizada más allá de toda medida. Ahora, podrías estar escuchando esta historia y pensando, eso es hermoso, pero no es mi realidad. No he perdido a 4 hijos en el mar. Mi dolor es diferente. Mis tormentas son otras. Y tienes razón, tu historia es única. Tu dolor es personal. Pero el principio subyacente es universalmente aplicable. La pregunta no es si enfrentarás tormentas. La pregunta es, ¿en quién confiarás cuando las tormentas vengan? El Salmo 29 no promete que nunca habrá tormentas. De hecho, asume que habrá tormentas. Describe el poder de Dios precisamente en términos de fenómenos naturales violentos. Truenos, relámpagos, vientos que parten árboles, aguas impetuosas. Pero la promesa no es ausencia de tormenta. La promesa es presencia en la tormenta. El Señor está sentado en su trono sobre el diluvio.
no después del diluvio, no antes del diluvio, sino sobre el diluvio, durante el diluvio, reinando soberanamente mientras las aguas rugen. Y la promesa final del Salmo es esta: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. No con ausencia de problemas, con paz. Paz que puede coexistir con el dolor. Paz que puede habitar en el mismo corazón que también contiene tristeza. Paz que viene no de las circunstancias, sino de la presencia del Dios que controla todas las circunstancias. Entonces, la pregunta para ti hoy es esta: ¿puedes, en medio de tu tormenta actual, cualquiera que sea, elegir creer que Dios está en su trono? ¿Puedes elegir confiar que su voz, la misma voz que parte cedros y sacude montañas, también habla paz sobre tu alma atormentada? ¿Puedes elegir soltar la ilusión de control, que de todos modos nunca tuviste, y descansar en el control de aquel que tiene todo el poder? Esto no es fácil. No estoy minimizando tu dolor ni sugiriendo que simplemente necesitas pensar positivamente y todo estará bien. Lo que estoy diciendo es que hay un fundamento más sólido que tus circunstancias sobre el cual puedes construir tu vida. Ese fundamento es el carácter inmutable de Dios. Él era poderoso antes de tu tormenta. Sigue siendo poderoso durante tu tormenta. Será poderoso después de tu tormenta. Y su poder no solo es suficiente para manejar tu situación, sino que su intención hacia ti es buena, incluso cuando no puedas ver cómo algo bueno podría salir de lo que estás enfrentando. Ahora quiero invitarte a un momento de oración profunda. Donde sea que estés, si puedes, encuentra un lugar tranquilo. Si no puedes, está bien. Dios te escucha en medio del ruido también, pero trata de crear un espacio interno de quietud. Respira profundamente. Reconoce la presencia de Dios en este momento, no porque lo sientas necesariamente, sino porque Él prometió estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, y tú y Él son suficientes. Dios Todopoderoso, vengo ante ti en este momento reconociendo que eres el Señor sobre todas las cosas. Tú eres el Dios cuya voz resuena sobre las aguas. Tú eres el que parte cedros con tu palabra. Tú eres el que sacude montañas y divide los cielos. No hay nada en toda la creación que esté fuera de tu control, que esté más allá de tu poder, que pueda resistir tu voluntad. Y sin embargo, en tu majestad infinita, eliges preocuparte por mí. Eliges escuchar mi voz entre los miles de millones de voces que claman a ti. Eliges conocerme por nombre, contar cada cabello de mi cabeza, recoger cada lágrima que he derramado. Padre, confieso que a menudo olvido quién eres realmente. Me dejo consumir por mis circunstancias hasta el punto de que se vuelven más grandes en mi mente que tú. Permito que mis miedos griten más fuerte que tus promesas. Dejo que mis limitaciones definan lo que creo que es posible, olvidando que para ti todas las cosas son posibles. Perdóname por hacer que mis problemas sean más grandes que tu poder. Perdóname por vivir como si estuviera solo cuando has prometido nunca dejarme ni abandonarme. Perdóname por buscar paz en 1000 lugares diferentes cuando tú eres la fuente de toda paz verdadera. En este momento, elijo traerte mi tormenta específica. Sabes exactamente cuál es. No necesito explicártela porque la conoces más íntimamente que yo mismo. Conoces cada detalle, cada matiz, cada efecto que está teniendo en mi corazón y mi mente. Y te pido, Señor, que hables tu paz sobre esta situación. No necesariamente que la cambies inmediatamente, aunque puedes hacerlo y confío en tu tiempo, sino que me des la gracia de experimentar tu paz en medio de ella. Ayúdame a entender de manera más profunda que tú estás sentado en tu trono sobre mi diluvio personal, que nada de lo que estoy enfrentando te toma por sorpresa o está fuera de tu capacidad de redimir. Pido por fortaleza, Señor, porque me siento débil. Pido por esperanza porque me siento desanimado. Pido por fe porque mi confianza se ha sacudido. Que tu Espíritu Santo haga en mí lo que no puedo hacer por mí mismo. Que tu presencia se vuelva más real para mí que mi dolor.
Que tu voz sea más clara en mi corazón que las voces de miedo y duda. Que tu amor me ancle cuando todo lo demás esté temblando. Y Padre, oro por todos los que están escuchando estas palabras en este momento. Algunos están enfrentando pérdidas devastadoras, como la de Horacio Spafford. Otros están luchando con enfermedades que roban su vitalidad y su esperanza. Algunos están en crisis financieras que los mantienen despiertos cada noche. Otros están en relaciones rotas que les causan dolor constante. Algunos luchan con adicciones que parecen invencibles. Otros batallan con depresión o ansiedad que colorea cada momento de gris. Tú conoces cada situación individual, cada corazón herido, cada alma cansada. Declaro sobre cada uno de ellos tu promesa del Salmo 29. Declaro que tú fortaleces a tu pueblo, que tú bendices a tu pueblo con paz. No importa cuán rugiente sea la tormenta, no importa cuán altas sean las olas, no importa cuán oscura parezca la noche. Tú estás sobre todo ello, reinando, controlando, obrando todas las cosas para el bien de los que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Ayúdanos a soltar nuestro agarre desesperado en las cosas que no podemos controlar de todos modos. Ayúdanos a abrir nuestras manos y nuestros corazones para recibir lo que solo tú puedes dar. Recordarnos momento a momento que tu gracia es suficiente para nosotros, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, que cuando somos débiles entonces somos fuertes en ti. Y Señor, te pido específicamente que cada persona que ha tomado el tiempo de escuchar esta reflexión, que ha dado ese pequeño sí a su fe al dejar su me gusta, experimente un toque especial de tu presencia, que sepan en lo más profundo de su ser que no están solos, que tú estás con ellos, que tú luchas por ellos, que tú obras a su favor incluso cuando no pueden ver cómo. Aumenta su fe, profundiza su confianza, llena sus corazones con la paz que solo tú puedes dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Te doy gracias porque eres fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Te doy gracias porque tu amor nunca falla, nunca se agota, nunca se cansa de nosotros. Te doy gracias porque cada mañana tus misericordias son nuevas y tu fidelidad es grande. Te doy gracias porque lo que comenzaste en cada uno de nosotros lo completarás. No nos dejarás a medio camino, no te rendirás con nosotros, nos llevarás hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús oro, creyendo que has escuchado cada palabra, conociendo que estás obrando, incluso ahora en maneras que no puedo ver. Amén. Amigo, amiga, al cerrar este tiempo juntos quiero que sepas algo. Las tormentas que estás enfrentando son reales. El dolor que sientes es válido. No tienes que pretender que todo está bien cuando no lo está, pero tampoco tienes que enfrentar todo esto solo. El Dios que habla con voz de trueno también te susurra palabras de amor. El Dios que parte cedros también sana corazones rotos. El Dios que sacude montañas también te sostiene en sus manos con ternura infinita. Hoy, elige creer que Él está en su trono sobre tu diluvio personal. Elige confiar que su poder es suficiente para tu situación. Elige descansar en su amor que nunca falla. Y permite que su paz, esa paz inexplicable que el mundo no puede dar ni quitar, guarde tu corazón y tu mente. Que la bendición del Señor repose sobre ti. Que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Que levante su rostro sobre ti y te dé paz. No solo por este día, sino por todos los días que vienen. Y que cuando finalmente cruces de este tiempo al siguiente, puedas decir con convicción profunda como lo hizo Horacio: está bien con mi alma. Ve en paz, fortalecido por el poder del Dios que controla todas las tormentas.